concejal y como alcalde es votación nominal. Y la someto a consideración. Pero vamos a debatir primero. Perdón, ¿no? he perdido Sí, no, pero bueno, pues lo hacemos al orden. final. Pero que mi intención es votarlo nominalmente. Si le parece, vamos a abrir el turno de... No, yo tenía una cuestión de Cuestión orden. de orden, venga. Cuestión de orden, Y señor es que Olivares. esta mañana, cuando hemos pedido el resto de grupos, que no somos el Partido Popular ni somos el señor alcalde, hemos pedido una votación para decidir dejar un punto del orden del día y hemos leído el artículo del Reglamento de Organización y Funcionamiento donde dejaba claro que teníamos el derecho de pedir esa votación, el señor secretario se ha manifestado claramente diciendo que no correspondía... Perdón, no, es que en el punto no se pedía motivación. A usted sí se la pide. En ese punto no. Y el señor secretario ha ratificado por 2 veces que no se podía someter a votación. Ahora quiero que nos informe qué diferencia hay entre una votación y otra. ¿Por qué en uno sí se permite, en otro no? Al margen que yo deduzco que la única diferencia es que una la hace el Partido Popular y otra la hacen los grupos de la oposición. Eso se lo fundamentación. Eso solicito al alcalde, por favor, que se me guarde el debido respeto. Eso lo ruego que se retire. Lo último que ha dicho. Pues yo ruego que se retire. Que se siente usted ofendido por eso. Pues sí, no sí, se preocupe, que yo se lo retiro, no, pero sigo pidiendo explicación. Lo retiro, no se sienta usted ofendido. No es mi costumbre, ni mi forma de ser, ni a mí me han educado mis padres para yo ir ofendiendo a nadie. Pero, señor Olivares, no se usted preocupe comprenderá la indignación de los funcionarios cuando usted quiere mezclar la política con las funciones. Y yo sí que pido, y evidentemente, y pido disculpas por no haberlo hecho en ese momento, aquí hay que distinguir el funcionario del político y no se puede estar atacando a la honorabilidad de los funcionarios. Y yo insisto y pido que cada cosa en su sitio. Yo entiendo que la diferencia es la fundamentación. No obstante, si no hay suficiente fundamentación, que nos están diciendo que el señor secretario, voy a informar que sí. Que yo pido que el señor secretario lea el artículo 92.1 del reglamento y nos diga literalmente dónde se exige esa fundamentación. Nada más que eso, porque yo soy pedagoga, ya lo repetí en el pleno del martes, no he estudiado Derecho, voy aprendiendo a poquito, pero todavía lo que leo lo comprendo. De acuerdo. Bueno, señor secretario, aquí se trata de elegir el sistema de votación. Usted ha propuesto que sea nominal y el reglamento dice que se tiene que someter a votación ese tipo de votación. Si decae, será ordinaria. Nada más. Bueno, pues cuando llegue el momento la solicito. Tiene para allá el debate del punto, tiene la palabra el señor Mendieta. Encender el micro, lo primero. A mí me gustaría que esta intervención mía va a ser una intervención un poco en la que me gustaría ser muy pedagógico, ¿no? Me gustaría ser muy pedagógico. No creo que el Grupo Andalucista, a lo largo de todo el debate que se ha suscitado desde que hablamos por primera vez con los trabajadores, no creo que en cada lugar haya ido diciendo una cosa diferente. Yo creo que siempre ha ido diciendo lo mismo. El Grupo Andalucista siempre ha dicho que votaría a favor de la subrogación si había informes técnicos favorables. No me gustaría tratar este asunto como un ataque personal o un ataque político al alcalde, sino me gustaría tratar este asunto buscando un objetivo, y el objetivo es que los trabajadores de Endesau puedan seguir trabajando, desempeñando sus funciones laborales. Y voy a enfocar toda mi intervención en ese sentido. Cuando hace varios años se plantea la posibilidad de una privatización al 100% del servicio de limpieza, el PA plantea que se haga una empresa mixta. Gracias a esa empresa mixta hay una serie de personas que están trabajando durante una serie de años y gracias a la constitución de esa empresa mixta, precisamente los trabajadores tienen opciones de ganar en el juzgado su propuesta, su petición de subrogación. Porque si se hubiera optado por una empresa privada al 100%, de nada de esto estaríamos hablando y en el juzgado lo tendrían perdido. Como decía con anterioridad, si proponemos, en su momento propusimos la constitución de una empresa mixta, era porque queríamos que el ayuntamiento tuviera peso a la hora de tomar las decisiones. Otra cosa es que los alcaldes que haya habido en nuestra ciudad pues hayan ido delegando o hayan ido incumpliendo su función, como entendemos que ha ocurrido en los últimos años. Cuando en mayo del año pasado se adopta por mayoría del Pleno la rescisión del contrato o no, la no prórroga del contrato con
de Endesau, con FCC, había unos compromisos para que se debatiera y se hablara en comisión cuál iba a ser el futuro del servicio de limpieza. Y entendíamos en ese momento que ahí también se iba a debatir, estamos hablando de casi hace un año, cuál iba a ser el futuro de los trabajadores. El problema es que en ningún momento se convocó esa comisión, por lo que no se ha dado oportunidad de plantear propuestas, al menos en el ámbito de esa comisión especial que había que crear. La situación en la que nos encontramos ahora mismo es que se somete a la consideración del Pleno una propuesta de subrogación que, efectivamente, tal y como ha dicho el secretario, en el caso de que sea votada favorablemente, es nula. A mí, particularmente, yo quiero irme con la conciencia tranquila y quiero dormir esta noche a gusto, como todas las noches. A mí no me vale de nada votar a favor de una propuesta de subrogación para que los trabajadores piensen que van a recuperar su puesto de trabajo cuando eso no es así. Y he tenido oportunidad de decírselo previamente a representantes de los trabajadores. No me lo estoy inventando en el Pleno, lo he dicho con anterioridad. Pero es que es más, si cuando este asunto llegue al juzgado en el mes de junio, los informes que tenga el juez o la jueza son los mismos que va a enviar el ayuntamiento, pienso, o al menos eso nos han dicho nuestros asesores jurídicos, que el asunto lo vamos a perder. Entonces, la propuesta andalucista consiste en que, ya que tenemos nuestra certeza, que no quiere decir que sea la certeza, la verdad absoluta, tenemos la certeza de que este acuerdo, si se adopta, va a ser nulo y de nada va a servir a los trabajadores. Tenemos la esperanza de que en el juzgado se gane si hay informes técnicos al menos contradictorios. El ayuntamiento sabemos los informes que va a adoptar, que va a aportar. Sabemos cuáles son. Pero también sabemos que hay otras formas, vía Diputación o vía gabinetes jurídicos particulares, de adjuntar informes que sí sean favorables. Porque al igual que efectivamente en su momento los técnicos, que no los concejales, los técnicos incluyeron un artículo por el que el ayuntamiento no tenía la obligación de subrogarse a los trabajadores, también es verdad que el Estatuto de los Trabajadores, se puede hacer esa lectura, el Estatuto de los Trabajadores puede, según él, se puede considerar que existe una actividad que continúa y que los trabajadores podrían tener derecho a pertenecer a la plantilla municipal. Por eso, yo creo que hoy este asunto debería dejarse encima de la mesa. Hay tiempo hasta el mes de junio para volver a retomarlo intentando, sobre todo, y yo creo que ahí los sindicatos tienen mucho que decir, aportar informes, sentencias que avalen la subrogación de los trabajadores. Y vuelvo a decir lo que he dicho en un principio. Mi objetivo hoy aquí no es ni atacar al señor Robles, ni es ni siquiera que mi intervención le caiga bien a los trabajadores y a su familia. Para mí hoy lo fácil hubiera sido venir a este salón de pleno y votar a favor de la subrogación, sabiendo que es un acuerdo nulo, que votar a favor no tiene ningún tipo de implicación legal, por mucho que diga el señor Robles, que si lo informe está, no tiene ningún tipo de implicación legal. Los concejales que voten a favor no van a tener ningún problema de tipo legal, porque el acuerdo sencillamente se va a anular, y al final va a ser como si no existiera. Y lo que sí me gustaría es que este asunto volviera montado el expediente de otra forma, con sentencia, con informes de gabinetes jurídicos de experiencia, con objeto de que se pueda conseguir el objetivo. Por si la subrogación no se consiguiera, y es algo que hemos dicho también a representantes de los trabajadores, no se consiguiera judicialmente, que yo tengo confianza en que sí que se consiga, pero desde luego con estos expedientes, con estos informes, creo que no, mi opinión.
Yo creo que se debe preparar un plan B, y el plan B ya lo he comentado con anterioridad, que es la constitución de una bolsa de trabajo, con independencia incluso de lo que digan en la sentencia, una bolsa de trabajo en la que ya los trabajadores tengan acceso a formar parte, a trabajar en el ayuntamiento. Si el juzgado da la razón a la subrogación, encantado de la vida, fenomenal, pero si no, vamos a ponernos en las buenas y en las malas. Pero es que puede ser que nos veamos en las malas cuando salga la sentencia del juicio. Entonces, si el juez o la jueza dice que no, a mí me gustaría que los trabajadores tuvieran la puerta abierta de poder acceder a trabajar en el ayuntamiento mediante una bolsa de trabajo y que el procedimiento de selección no sea a través del INEM, sino una bolsa de trabajo transparente en la que se tenga en cuenta los años trabajados por parte de los empleados que han estado desempeñando sus funciones laborales en Endesa. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, después de las advertencias legales que nos ha hecho el señor alcalde al principio del debate de este punto, después de ver los informes que se nos han facilitado, los 4 informes ad hoc hechos expresamente para esta cuestión, llama la atención precisamente el último punto del informe de Secretaría, donde dice que el acuerdo favorable hasta la subrogación sería nulo e ilegal. Y yo aquí me pregunto porque es que, desmontando estos argumentos, hemos visto informes de la parte contraria, donde se desmonta esto. Y yo aquí me pregunto, en primer lugar, estos están basados en la cláusula tercera y quinta del pliego de condiciones. Pero, señores, la cláusula quinta, ¿estamos convencidos de que es legal? ¿No contraviene derechos fundamentales e irrenunciables de los trabajadores? Porque si eso es así, ¿de qué estamos hablando? Es decir, que aquí puede poner muchas cláusulas, pero no se puede legislar y se puede contravenir, no se puede hacer un acuerdo contrario a la ley. Y mucho nos tememos nosotros que ese acuerdo estaba hecho contrario a la legislación vigente en ese momento. El Estatuto del Trabajador, que tenía precisamente supremacía sobre cualquier acuerdo que se pudiera hacer. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que esto no es una cuestión judicial ni nada, es una cuestión política. Vamos a ver. En el pleno del 24 de septiembre se debatió y se aprobó, precisamente con la abstención del Partido Popular, una moción que presentó este Grupo Municipal de Izquierda Unida, en tanto para que se adoptara el acuerdo de crear una empresa pública local, una empresa pública municipal para gestión de estos servicios. Y se aprobó en el pleno y no se ha llevado a cabo. Entonces, nosotros vamos a votar favorablemente a que la subrogación, una subrogación que esté condicionada, digamos que sea transitoria, hasta tanto en cuanto se cree esta empresa pública municipal, que ya digo, está aprobada por el Pleno. Hágase la subrogación, créese esa empresa y el personal se pasará allí. Es cuestión de voluntad política. Creemos que se puede hacer y nos quitamos problemas de tipo legal, que si se puede o no se puede. Hagamos una subrogación, ya digo, condicionada temporal a que se cree esta empresa, que no tiene ningún inconveniente legal. Ya en la propia exposición de motivos de la moción se dice dónde está regulada y cómo se hace. Es que está establecido cómo se hace. En la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía pone la forma y procedimiento de creación de una empresa municipal. Es que no tiene ningún inconveniente. Y en muchísimos ayuntamientos de Andalucía y en otros que no son de Andalucía, pero están gobernados por el Partido Popular, está funcionando. Hágase, que está aprobado desde el 24 de septiembre del año pasado. Hágase y subróguese a los trabajadores hasta tanto empiece a funcionar esta empresa pública. Y vuelvo a reiterar como empecé esta argumentación. Nosotros creemos que estas cláusulas estaban hechas contra lege, es decir, que conculcaban los derechos irrenunciables de los trabajadores cuando se dice que no se puede suceder cuando no hay cese de actividad. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor Robles. Yo no he venido aquí, mi iniciativa popular ubetense está en esta sesión plenaria para soportar
sus continuas advertencias, las amenazas hacia quien le habla, para trasladar la animadversión personal y política que usted me procesa. Yo he venido aquí exclusivamente para tratar los asuntos a los que se me ha convocado. Le voy a pedir que no me vuelva a interrumpir y mucho menos que me retire el uso de la palabra, porque además creo que así, con su sonrisa cínica, podría hacerle hasta un favor. Señor Robles, le pido un poco de respeto, que demuestre que tiene cierto talante, aunque yo le conozco bien y sé que no es así. Demuestre también un poco de coherencia y, sobre todo, diga toda la verdad. Yo ahora voy a ponerla de manifiesto, además, como siempre tengo por costumbre, de forma documental. Demuestra la incoherencia cuando se posiciona en un sitio y en otro. Habla de cambios de opinión, que son totalmente, por otra parte, legítimos, sobre todo si se trata de hacer rectificaciones, cosa que ustedes no hacen. O explíquenos por qué, donde antes no cabía una modificación de planeamiento para trasladar, por ejemplo, a un matadero de pollos, ahora lo único que pretenden ustedes es mantenerlos en el sitio. Ese tipo de congruencias. ¿O por qué nos está amenazando, amedrentando, intentando, de alguna manera, presuntamente, coaccionar el voto de quienes tenemos que emitirlo aquí, en este salón de pleno, advirtiendo de que hay una serie de informes, como decía, que son contrarios a la propuesta que se va a votar y, sin embargo, usted está permanentemente atendiendo informes de disconformidad y de reparos, que es algo gravísimo, de la intervención municipal, y ustedes los salva firmando y pasándoselos por el arco del triunfo. Porque eso de manera puntual se podría hacer, pero cuando esas advertencias y esos reparos son regulares, quien tendría que tener mucho cuidado en este caso, desde el punto de vista político y de gestión, es usted. ¿Y por qué tanto ensañamiento con FCC en estos momentos y qué gratitud con otros que son otra empresa para otros asuntos relativos, como es CESPA y como es, en este caso, Ferrovial, como hemos podido ver en apenas 48 horas en este pleno? Pero centrándonos en el tema, hay que recordarlo todo. Y, efectivamente, señor Robles, señor Jurado, señor Mendieta y la que habla, éramos miembros de la corporación que, de forma, además, yo tengo que decir, muy orgullosa, el 25 de octubre del 2005 aprobó por mayoría suficiente, que se hiciera una adjudicación y se sacara a gestión indirecta el servicio de limpieza, parques y jardines. Y esto no se hizo por arbitrio ni por capricho de nadie, ni porque yo lo dijera, entre otras cuestiones, porque no era el alcalde. Era un miembro más del equipo de gobierno, como el resto, aunque parece ser que no lo consideraban o no se consideraban como tales. Simplemente se hacía porque había unos antecedentes y una documentación que está aquí, donde si ahora se viene a poner de manifiesto, como ha dicho la señora Olivares, que había una serie de gastos que se están empezando a producir ahora, desde que vuelve a ser gestión directa, con problemas del parque móvil. Yo tengo aquí todavía las averías del mes de septiembre. Me gustaría que me escuchara, por favor. Las averías del mes de septiembre de 2004. Las averías de los camiones parados en la ciudad, que había que recordar cómo estaba la situación en el 2003 y previos, con costes que en esos momentos superaban los 30 y 40.000 euros de aquel momento, que era inasumible por parte de un ayuntamiento. Con perlas de gestiones anteriores, porque no había ni sitio, no había ni nave para que el servicio municipal, lo recuerdan, ¿verdad?, tuviera un cobijo y tuviera unas condiciones adecuadas y dignas, porque no tenían ni siquiera para renovar los vestuarios el personal, porque faltaba cualificación y formación profesional en los mismos, porque no se podían ni siquiera pedir y comprar utensilios y utillaje y herramientas básicas, porque no se nos daban, porque había débitos por parte del ayuntamiento. Y ante esta situación lamentable y desastrosa es por lo que el equipo de gobierno al que pertenecían también ustedes decidimos, en conjunción con el PEA, sacar adelante esta empresa mixta, que hay que decir la verdad. El Partido Popular, al cual yo pertenecía, en ningún momento quería empresa mixta. Quería el 100% de adjudicación indirecta. Y este 10%, es decir, por lo que estamos hoy reunidos aquí, es imputable, como bien ha dicho el señor Mendieta, al Partido Andalucista. Pero esa es la realidad que hay. Y esas son las circunstancias que había entonces. Han pasado casi 9 años. En primer lugar, señor Robles, no son las mismas circunstancias socioeconómicas de ninguna de las maneras. Ni, por supuesto, laborales. No lo son. No lo son. Yo tengo que discrepar con el señor Martínez de Izquierda Unida. No es compatible
o no es ilegal, un artículo, en este caso el 5º, que lo que venía a garantizar, precisamente, fíjese qué miras, que todo el personal que estaba trabajando en ese momento, esa fue mi responsabilidad en ese momento, y yo lo hice, ahora debería de hacerlo él. En ese momento formaran parte del pliego de condiciones y que fuera una condición irrenunciable, que ese personal quedara subrogado, pasara lo que pasara. Se hiciera la prórroga de la gestión directa, se rescatara el servicio y se hiciera gestión directa, la fórmula que fuera. Esa fue mi responsabilidad y se cumplió. Y digo que no es incompatible porque, como bien sabe usted, una norma superior, no vamos a engañar a nadie, prevalece sobre cualquier otra. Por tanto, es la razón por la que nosotros, entre otras cuestiones, Iniciativa Popular Obetense, y una vez que hemos hablado, nosotros sí hemos hablado, hemos podido consensuar, hemos tenido información, entendemos que las circunstancias de 2005 no son, desde luego, y quiero hacerlo constar así en acta, las circunstancias actuales en ninguna de las situaciones a las que he hecho referencia. Y que existe un Estatuto de los Trabajadores muy por encima de lo que pueda establecer la cláusula 5ª del contrato. Y que además existen antecedentes y que ya se han hecho, como creo que se va a poner de manifiesto en este mismo foro, en otros espacios, en otras administraciones y con otras empresas. Por tanto, señor alcalde, la coherencia nosotros la mantenemos. Lo que le pediría es que usted lo hiciera si lo tiene bien. Por otra parte, a nosotros nos da exactamente igual desde el punto de vista político lo que haga. Nuestro criterio únicamente es que se continúe con la labor de una empresa que todavía sigue en alta, como ya he dicho por 4ª vez en este salón de plenos, con un personal que está más que formado y cualificado para llevarlo a cabo. Que lo que no se puede hacer desde nuestro punto de vista es lo que usted ha hecho, que es marginar literalmente a un sector de la población que está aquí presente en el día de hoy y que lleva presente en su día a día desde el día 30 de diciembre del año pasado, precisamente para pedir lo que no tendrían ni que solicitar, que es el trabajo en el día a día. Y yo hacía una referencia que a usted le ha molestado mucho a un acta que se levantó, que estaba el señor José Antonio, delegado del área, que estaba el secretario, algunos técnicos, donde ustedes fueron literalmente, por eso existe una contrariedad que se pone de manifiesto en un acta que se levanta por parte de la empresa adjudicataria, a retirar absolutamente todo lo que había en esas naves, en esas dependencias que además son privadas, que estaban alquiladas por ellos, que ni siquiera tenía el ayuntamiento por qué haber entrado de esa manera. Pero eso parece ser que se va a dirimir en otro sitio. Nosotros lo que queremos es que se requiera y se atienda al personal, que usted al menos lo atienda. Lo que no ha hecho en estos 3 meses, que lo haga, que se ponga de manifiesto esa voluntad que usted dice y ese querer hacer las cosas bien, y también con la empresa, que haga los consejos de administración que correspondan, que empiecen la disolución de la misma y, sobre todo, que le tome el pulso al Pleno y determinemos de verdad, conjuntamente, cómo queremos que se lleve a cabo la gestión. No se puede marginar a estas personas y hacer unas contrataciones paralelas para cubrir los mismos servicios que han dejado. Sí, señor, sí es cierto, señor Robles, para cubrir los mismos servicios que han dejado a estas personas de ejercer, porque ustedes, cuando se personaron allí el 2 de enero, le dijeron que usted no, usted no, usted no y usted no. Y eso fue así. Ustedes discriminaron, reitero, y marginaron a quienes sí y a quienes no, no solamente porque no han tenido voluntad política, sino porque parece ser que le moverán otros intereses que, desde luego, están hasta el día de hoy totalmente ocultos. ¿Cómo puede ser, como ha exhibido la señora Olivares anteriormente, documento que yo también tengo en mi poder, que al día de hoy, en el mes de marzo, estén dadas de alta las personas en la Tesorería de la Seguridad Social? ¿Cómo es posible que existan esas duplicidades y esa maraña que no deja de tergiversarse un día con otro y que viene a emborronar cada día más en vez de dar luz? ¿Cómo es posible que usted, como alcalde y presidente de Endesau al día de hoy, y presidente de Endesau porque no ha habido un consejo de administración donde se disuelva para proceder posteriormente a la liquidación, esté usted ahí sentado con esa tranquilidad? Primero niegan, como se ha dicho aquí, y yo lo vuelvo a repetir, que hubiera un déficit de personal. Usted ha dicho, y el Partido Popular ha dicho, con esa, creo que, prepotencia política que le sobra, que evidentemente no necesitaban a nadie más. Y días después estaban haciendo las propuestas los servicios técnicos en su nombre para pedir aún más personal. Si no quieren que se entiendan como un semillero de contrataciones,
o un previsible semillero de contratación a lo largo de esta anualidad, en un periodo previo electoral, creo yo que deberían de explicar el por qué prescinden del personal que ya está preparado y introducen a otras personas que será completamente lícito que también puedan optar a un trabajo, pero no en las condiciones de otros que ya lo están ocupando. Nosotros sí entendemos que existe una continuidad en el servicio y, por tanto, sí entendemos que esa cláusula quinta se debe complementar con el Estatuto de Trabajadores y que debe de buscarse la fórmula para que no se sigan vulnerando los derechos de estas personas, de estos trabajadores, porque es una fórmula extraña la que se está utilizando. Nosotros estamos por respetar, y termino mi intervención, la continuidad de quienes tienen que estar trabajando, que cesen ya las reivindicaciones y las manifestaciones porque no haya lugar a ellas, porque se esté trabajando como se tiene que trabajar. Y yo de verdad que le invito, no sé si la palabra será subrogación o no subrogación u otra fórmula, la que sea, pero la propuesta que se nos hace es esta. Y creemos, después de haber consultado, creemos ciertamente que está sustentada legalmente para que se pueda hacer. Lo que hay que tener es esa voluntad política. Me da igual que nos advierta, y en este caso hablo por mi compañera Macarena y por mí, que vamos a votar hoy. Le hablo por la Junta Directiva de Iniciativa Popular Obetense, la cual también les traslada el apoyo que viene haciendo desde el primer día, independientemente de lo que en su momento ustedes y yo votáramos. Las circunstancias 9 años después son distintas y lo que me parece un error político es anquilosarse y sentarse a verlas venir. Me parece un gran error político por su parte. Por tanto, sin mucho más que añadir en esta primera intervención, ya le adelanto que nosotros sí que votaremos a favor de la propuesta que se nos presenta en este pleno. Gracias. Gracias, señora Oliva. Tiene la palabra el señor Olivares. Muchas gracias, señor alcalde. Esta propuesta entendemos, y por eso la hace el Partido Socialista, y tengo que decir que de mutuo acuerdo con el resto de grupos políticos en la oposición, que hemos venido trabajando quizás con más ahínco desde el mes de diciembre, pero desde prácticamente el mes de mayo, cuando se denunció el contrato con FCC, y el señor alcalde nos prometió unas condiciones de trabajo de ahí a final de año que ha incumplido totalmente, pues yo creo que ha habido unanimidad de todos los grupos políticos, como digo, para hacer justicia en un problema que ha creado única y exclusivamente el señor Robles y el Partido Popular, por falta de voluntad política y porque tienen otros intereses, como yo demostré en el pleno del pasado martes hace exactamente 48 horas. Y lo hice no esgrimiendo, como dice el señor alcalde hace un ratito, en la briega política, en el debate político, sino con un documento firmado de su puño y letra, donde él expresa claramente cuáles son sus planes para el futuro, para el vertedero, para el servicio de limpieza, para la recogida de basura y para el mantenimiento de los jardines. Pues bien, desde ese compromiso del Partido Socialista con el servicio y con los trabajadores venimos trabajando para que sea una realidad el resolver ese problema que exclusivamente el alcalde y el Partido Popular ha creado. Desde ese momento hemos estado explorando todas las vías que desde la oposición se nos dejaba, porque es evidente que no estamos gobernando y que estamos limitados a la hora de poder tomar decisiones y, sobre todo, ejecutarlas. Pero, afortunadamente, dentro de esa labor de oposición todavía hay instrumentos que nos permiten llegar al punto al que nos encontramos, que es el de aprobar en este pleno la subrogación de los 29 trabajadores que ya desde el día 1 de enero tenían que haber estado incorporados al servicio, puesto que, como ya se ha dicho aquí, el servicio no ha dejado de prestarse, el servicio no ha cambiado, se sigue limpiando las mismas calles, recogiendo los mismos contenedores y arreglando los mismos jardines, y además con la misma maquinaria prácticamente que se hacía hace 4 meses. Con que yo me pregunto, ¿dónde está la diferencia del servicio a cómo se prestaba antes a cómo se presta hoy, para que se justifique el que 29 familias se las haya marginado y no se las deje ejercer el trabajo para el que han estado para el que han estado ejerciendo, y además están suficientemente preparados. Se nos presentan aquí una serie de informes técnicos, todos ellos negativos a la subrogación.
Y además, nuevamente, yo creo que aquí ya nadie se sorprende, estamos acostumbrados a las amenazas del alcalde, amenazas que van variando según los temas que vayamos tratando, intentando coaccionar y amedrentar a los grupos de la oposición. Hasta ahora no le ha valido y ya le anuncio, señor alcalde, que lo veo un poco distraído, que tampoco le va a servir hoy. Tampoco le va a servir hoy, porque por encima de lo que usted nos presenta en los informes está la voluntad política de este Pleno. Está la voluntad política de este Pleno y el hacer justicia allí donde usted ha creado una injusticia. Y me gustaría centrarme en los informes, porque si uno, y señor Robles, le pido que me preste atención, que como digo lo veo Mire usted, distraído. yo puedo estar leyendo, escuchando lo que hay por ahí, escuchando al público a la vez. Si usted no tiene esa capacidad, yo sí. Continúe, que le estoy escuchando atentamente. Otra cosa que no tenga mucho contenido. Por ahí se ha dicho, no lo tengo yo que repetir, por ahí se ha dicho de lo que se Hay algunos trata. concejales que su educación Bueno. brilla por su ausencia. Bien. Yo en ningún momento me dirigí a usted. Ahora, si se siente aludido, usted sabrá. Mire usted, sabrá, señor si se siente alcalde, aludido, usted sabrá. continúo en mi uso de la palabra. Y le llamo la atención porque los concejales podemos distraernos, pero como le he dicho, usted dirige el pleno es la máxima responsable, por lo tanto, el que más atención debe de prestar. Y a mí me gustaría centrarme en los informes que los técnicos hacen respondiendo a lo que usted le pregunta. Es decir, si a un técnico se le pregunta obligaciones de la empresa en desahucio sobre el personal contratado por la misma que se establece en el pliego, así como todas las obligaciones con el personal una vez finalizada la contrata, el técnico responde a lo que usted le está preguntando. Si usted le pregunta al técnico si el escrito de preaviso dado a los trabajadores, en tanto que en el mismo se hacía referencia a que el día 1 de enero de 2014 se subrogaría al ayuntamiento, se ajusta al pliego del contrato, el técnico responde a lo que usted le está preguntando. Usted le está diciendo al técnico lo que quiere que le responda. La cuestión es que usted quiere. Mire usted, pero cuando me deja usted a mí yo creo que termine, ahí me deja se ha usted que limitado. termine, ¿Cómo puede me usted deja acusar usted. aquí que los técnicos responden a lo que yo quiero que me respondan? Vamos Mire a usted, ver. le he dicho antes Me que los deja técnicos usted los que deje al termine, margen. me deja usted que termine es mi que esas argumentación. afirmaciones las tiene que retirar. Yo Porque no- usted está no diciendo aquí, y si yo no intervengo, parece que consiento. No, y no le señor. puedo consentir Pero bueno, que los será técnicos posible. responden a Mire lo que yo usted, quiero que me respondan. yo No, tengo por favor. muchísima Los técnicos son paciencia. independientes. Continúe. ¿Me deja usted que hable? Sí, yo continúe. tengo muchísima paciencia. Y que contener hasta lo que ha dicho y Vamos mi a ver. interpelación. Mire usted, yo tengo muchísima paciencia, pero le estoy avisando que usted hoy está colmando mi paciencia, cosa que rara vez pasa. Cosa que rara vez pasa. Usted a mí me deja que yo me exprese y termine la idea que yo estoy manifestando. Yo no le falto el respeto a nadie, Pues- en absoluto. Y si usted pues me lo ha deja hecho. que termine la argumentación, usted entenderá lo que yo quiero decirle. Pero bueno, como usted no entiende nada más que lo que usted quiere ver, por lo menos el resto que está aquí presente, que concluya cuál es mi hilo conductor en mi exposición. Céntrese. Pero como usted tiene la mala costumbre de interrumpir y de hacer interpretaciones, pues no deja que nadie termine de explicarse. Y ahora voy a lo que voy. Usted le pide a los técnicos que se pronuncien sobre una serie de cuestiones. Y aquí están en negrita, yo no me lo invento. Aquí están. Y los técnicos responden a lo que usted le pide. ¿De acuerdo? Y eso es totalmente legítimo. Legítimo. Ahora, ¿dónde voy yo? A que cualquiera con un mínimo de voluntad política y sin planes ocultos como es usted, señor Robles, y su partido, el Partido Popular, hubiese hecho la siguiente cuestión. ¿Tengo voluntad política de subrogar a estos trabajadores o me interesa tener esas vacantes para disponer de ellas y ejercer libremente los planes ocultos que tengo? Eso es lo que usted tenía que haber manifestado claramente. Y en base a eso, si tengo o no tengo la voluntad política, le pregunto al técnico, ¿tengo la voluntad política de que estas personas se subroguen? Búsqueme usted las vías legales, si las existe, para que eso sea. Y esas vías legales se pueden llamar subrogación, se pueden llamar empresa pública, se pueden llamar contratos de autónomos que se están haciendo en este ayuntamiento. Pero eso es cuando uno manifiesta voluntad política de no crear un problema y sí de resolverlo. Y sí de resolverlo. Porque también tengo aquí un informe del señor secretario, y espero que no se ofenda, porque ya digo que no está en mi ánimo ofender a nadie,
que aquí dice en un informe de 28 de enero de 2014, y leo literalmente para no interpretar las palabras de nadie, que dice que la jurisprudencia se muestra indecisa, cambiante, poco aclaratoria respecto a qué hacer a este respecto. Y asimismo existen sentencias que son contradictorias. Es decir, los técnicos de este ayuntamiento están reconociendo que si existe voluntad política hay sentencia y hay jurisprudencia a favor de la subrogación y en contra. Con lo cual queda en manos de los políticos el tomar la decisión al respecto. El tomar la decisión al respecto. Con la vía que sea. Con la vía que sea. Nosotros usted me va a contestar, señora Virginia, que le den ahora un turno de palabra, pero déjeme que yo argumente. Y es más, si miramos los informes de la intervención, se habla de que no se rompe el equilibrio presupuestario ni se incumple el plan de ajuste porque existe redistribución del gasto. No se incumple, por lo tanto, ni el plan de ajuste ni la estabilidad presupuestaria, porque no se crece en gasto. Porque no se crece en gasto, cosa que ahora, como yo he demostrado en mis anteriores intervenciones, sí estamos creciendo en gasto con la mala gestión que del servicio está haciendo el señor alcalde, por las malas decisiones que está tomando. Ya se celebró una comisión exactamente el 3 de febrero de 2014, a petición también del Grupo Municipal Socialista y apoyada por todos los grupos políticos, salvo ustedes, que ni siquiera se atrevieron a votar en contra. Si era tan ilegal y no se podía hacer, ¿por qué no votaron en contra en la comisión del 3 de febrero? ¿Por qué no votaron en contra? Y ahora sí van a votar. Aquí se abstuvieron. ¿Tendrían alguna duda entonces? Se podría hacer, ¿no? Lo que pasa que, en fin. Y la comisión en votación ordinaria y por mayoría viene a dictaminar favorablemente la subrogación del personal de la empresa Endesau al ayuntamiento y elevarlo al Pleno para su aprobación, con los votos a favor del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Iniciativa Popular Ubetense, Partido Andalucista y con la abstención del Partido Popular. ¿Qué es lo que ha cambiado desde esa votación a esta? ¿Qué pasa? ¿Que antes era menos ilegal y ahora es más ilegal? ¿Dónde está el problema? Porque si era ilegal, ¿por qué no votaron en contra en esa comisión? Me pregunto. Es que son muchas incógnitas. Muchas preguntas, muchos líos en este tema y de lo que se trata es de falta de voluntad política. No hay otra cosa. Porque, como yo ya dije, el señor alcalde lo que manifestó claramente en septiembre de 2013 era la posibilidad de la gestión del servicio se haga lógicamente al ser unificada bajo una misma fórmula de gestión, que será la indirecta, mediante el sistema de concesión de servicios públicos o el que proceda. Esas son sus intenciones, señor alcalde, esas son sus intenciones. Y desde el mes de mayo de 2013 hasta el día 27 de marzo, en el que nos encontramos, usted lo que ha sido barriendo problemas, barriendo escollos que usted se va encontrando en el camino hasta llegar al punto que usted desea, que es cumplir lo que firmó y lo que puso por escrito en septiembre de 2013. Usted no está haciendo otra cosa. Aquí se pone usted hoy muy modosico de que esto se trata de una briega política, haciéndonos advertencias legales de por dónde puede ir esto, por dónde puede y amenazándonos. No, mire usted, esto se trata de voluntad política y usted no la ha tenido totalmente en contra. Si usted hubiese querido, a día de hoy ya hubiese encontrado la fórmula. Y en esa fórmula, seguramente, o empresa pública, o continuidad de la empresa FCC, o que se hubiesen contratado como autónomos, o incluso la subrogación, estoy yo segura que hubiese conseguido los 2 votos que le faltaban, de uno de otro grupo o de todos al completo. Porque usted, le recuerdo que cuando en el mes de mayo nos trae a pleno el denunciar el contrato con la empresa FCC y, por lo tanto, comenzar el proceso para disolver la empresa y no prorrogar por otros 8 años más, usted se compromete, primero, a garantizar todos los puestos de trabajo, a poner en marcha una comisión técnico-política para estudiar la fórmula jurídica con la que ejercer el servicio
y hacerlo dentro del tiempo correspondiente, es decir, desde mayo hasta final de año. Y usted ha incumplido una por una cada uno de los compromisos a los que se comprometió en el mes de mayo. Es que no ha dado una, porque nos ha llevado al huerto, y tengo que decirlo así de claro y reconocer las cosas. Nos engañó en el mes de mayo y ha hecho usted lo que le ha dado la real gana. La real gana, y eso lo están padeciendo la ciudadanía de Úbeda, con las calles cada vez más sucias, especialmente de los barrios, y sobre todo lo están padeciendo estas 29 familias. Y yo digo que usted dirá lo que diga, que usted dirá lo que diga y lo que quiera, pero que este acuerdo de pleno, mientras que usted no inicie el trámite, y esto sí es una advertencia, porque bueno, algunas veces ya se nos va pegando hasta su estilo se nos está pegando a algunos, y esto sí es una advertencia. Y es que mientras que usted no inicie el acuerdo para, el procedimiento para decir que este acuerdo es nulo y se culmine, usted tiene la obligación legal de dar cumplimiento a lo que hoy aquí se acuerde. Tiene usted la obligación legal de dar cumplimiento a lo que hoy aquí se acuerde. Y le tengo que decir que hay sentencia favorable a lo que hoy aquí se va a aprobar. Y se la leo. Sentencia del año 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Sala de lo Social de Sevilla, que dice: ¿sigo? Que los veo muy risueños. Es que como no les afecta ni ellos están perdiendo, pues no pasa nada. Se pueden reír. Aunque como regla, dice la sentencia, aunque como regla general en los supuestos de finalización de una contrata de servicios de limpieza, vigilancia y otros similares no entra en juego el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, excepcionalmente sí sería esta una vía aplicable a efectos del deber de subrogación del personal adscrito a esos servicios en aquellos supuestos en los que la sucesión de la actividad vaya acompañada, y esto es importante, de la cesión al nuevo contratista de elementos significativos del activo material e inmaterial que se ha producido, sí, o que el nuevo contratista se haga cargo de una parte esencial en términos de número y competencia de los trabajadores que su antecesor destinaba al cumplimiento de su contrata. ¿Se ha cumplido? Sí. Y esto dice una sentencia que da la razón a los demandantes, es decir, a los trabajadores que estaban en la misma situación que los 29 que hoy tenemos aquí delante. Nosotros queremos evitar que esto se pronuncie un juez y que sea en un órgano político como este Pleno donde se le dé una solución a algo que usted políticamente ha creado. Muchas gracias. Gracias, señor Olivares. Tiene la palabra el señor Jurado. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, quiero plantear una cuestión de orden. Hace varios puntos usted ha llamado la atención a los que formamos parte de o componemos este Pleno en el sentido de que hay que respetar a los funcionarios. Y como usted dirige el Pleno, pero a veces le presta muy poca atención a los que están interviniendo, usted seguramente no ha escuchado que una persona que no es miembro de la corporación, pero forma parte de ella, en este caso concreto el secretario, durante la intervención de mi compañera y portavoz del Grupo Municipal Socialista ha hecho una afirmación que creo que está fuera de lugar. Ha dicho, y se ha escuchado perfectamente cuando ha hablado nuestra portavoz, eso es muy grave. Y eso creo que no le corresponde decirlo al secretario. Ha dicho, sí, ha dicho lo que estaba diciendo nuestra Toni Olivares, la portavoz del Grupo Municipal, cuando estaba hablando, que usted ha dicho es muy grave, él ha apoyado con su voz y lo hemos escuchado perfectamente, eso es muy grave y al secretario no le corresponde opinar sobre los debates políticos. Si eso es grave o no, como están las grabaciones, en su momento se verá. Pero lo que no podemos estar aquí es tener que aguantar lo que aguantamos y encima los gestos, las palabras que no corresponden a lo que se está debatiendo. Y creo que usted como moderador y como responsable del Pleno tienen también que escuchar a los que formamos parte de él. Muchas gracias. Escuchado queda. Tiene la palabra el señor Jurado. Gracias, señor alcalde. Bueno, a mí me gustaría empezar contestando a la señora Olivares por el final y luego ya iniciaré lo que es mi argumentación. Señora Olivares, si no lo sabe yo se lo indico.
Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir en las demandas judiciales que hay interpuestas, porque si algo ocurre en el mundo de la ley y del derecho es que cada caso los tribunales lo tratan pues según sus circunstancias. Pero no sirve absolutamente de nada que usted haya leído una sentencia del año 2013, o da igual del año que sea, porque yo le podría leer a usted otras muchas que dicen justo lo contrario. Por consiguiente, la jurisprudencia, le recuerdo, que supone una acumulación de jurisprudencia de un mismo tribunal, en este caso cuyas sentencias puedan formar jurisprudencia, y lógicamente, si no se produce esa reiteración, pues no hay jurisprudencia. Y le recuerdo, señora Olivares, que esto es un pleno, un ayuntamiento y que somos concejales, porque ustedes hoy le están dando una patada al Estado de Derecho y a la división de poderes. Mire usted, los concejales, los representantes votados por el pueblo, lo que hacen es acordar aquello que es competencia suya. Y que yo sepa, señora Olivares, y usted deberá de saberlo, que es una política ya de muchos años, la Constitución da y otorga la competencia del Poder Judicial y el interpretar las leyes a los tribunales de justicia, no a ninguno de nosotros, excepto que ustedes se quieran erigir en jueces, cosa que no lo son, ni yo tampoco. La interpretación de las leyes y de las normas le corresponde única y exclusivamente a los tribunales de justicia, por supuesto, a los competentes. En este caso será a la jurisdicción social a la que le corresponde decir si la reclamación de los trabajadores es correcta o no. A nosotros no. Por consiguiente, es una falacia que ustedes partan de la base y utilicen, inicio mi argumentación, utilicen conceptos que cuando se utilizan entrecomillados son baldíos, porque son conceptos con los que ustedes, efectivamente, que no están gobernando y no tienen la responsabilidad de gobernar, lo que hacen es arrastrar a las personas. Conceptos como voluntad política. Pero vamos a ver, señor Olivares, ¿qué es la voluntad política? ¿La voluntad política en un Estado de Derecho es ir en contra de lo que dice la ley? ¿Esa es la voluntad política para usted, señor Olivares? Para mí no, desde luego, para mí no, para mí no. Mi responsabilidad como miembro de un equipo de gobierno y la responsabilidad que todos deberíamos de tener los que estamos aquí sentados. Ustedes hace 8 años no votaron ese pliego de condiciones, pero yo sí, y el señor alcalde también, y la señora Leiva también, y el señor Mendieta también. Y lo mínimo que hay que hacer, porque hay un principio jurídico que así lo impone, es estar sometido al principio del respeto a los propios actos. Lo que no se puede decir es que porque han cambiado las circunstancias, ahora yo tengo un pronunciamiento político, porque la política no puede esconder lo que dice la norma, ni lo que dice la ley. Y si yo mismo me sometí hace 8 años a un acuerdo, ese acuerdo yo tengo que respetarlo. Si soy una persona coherente, si soy una persona que tengo una política coherente, no me puedo refugiar en la política ni en una situación por muy irregular o por muy extrema que sea y esconderme en esa situación para decir justo lo contrario de lo que dije hace 8 años. Y yo lo voy a leer aquí, porque nadie se ha atrevido a leerlo, pero yo tengo que leerlo, lo que dice esta famosa cláusula del pliego de condiciones. Y dice lo siguiente: el personal que la empresa mixta contrate con posterioridad al comienzo de la prestación de los servicios, por razones derivadas de la adecuada prestación de los mismos, será de su exclusiva competencia. Creo que lo dice claro, ¿no? Sin que en ningún caso el ayuntamiento adquiera compromiso ni obligación alguna respecto al mismo. Dichas contrataciones tendrán carácter laboral y dependerán exclusivamente de la empresa mixta, sin que por ninguna causa, incluida el despido, que aquí no se ha producido, pudiera pasar dicho personal a depender del ayuntamiento ni intervenir éste en las relaciones laborales de ambas partes. Bien, y se dice, porque claro, aquí se quiere utilizar la ley aquí al criterio, a la bolsa de cada uno, como a cada uno le conviene, que hay una ley que es el Estatuto de los Trabajadores, que tiene un rango, por supuesto, superior, sea una ley, evidentemente, esto es un contrato, y tiene un nivel superior. Y ahora la pregunta, que es lo que yo he argumentado anteriormente, ¿y ahora qué resulta? Que somos los concejales del Ayuntamiento los que tenemos que interpretar nosotros el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Esa es nuestra competencia real, interpretar las leyes. Los tribunales los dedicaremos, no lo sé a qué, que hagan en este país otras funciones, no la de interpretar las leyes. Pues no, miren ustedes, el artículo 44 lo interpretan los tribunales de lo social y las salas de lo social competentes, como dice nuestra Constitución. Y así lo establece la Constitución, porque hay un poder judicial que es el que se dedica a interpretar las leyes, señora Leiva, no usted. Por mucha buena intención que pueda tener, usted no es la que tiene que decir si aquí prevalece el Estatuto 44 del Estatuto de los Trabajadores o si aquí hay subrogación o no hay subrogación. Usted podrá pensar como persona y como política lo que quiera, y su pensamiento es muy respetable, pero una cosa es el pensamiento y otra cosa es cumplir lo que uno, como mínimo, tiene el deber de cumplir.
Y el secretario lo ha dicho muy claro, en la Administración hay un principio que es el principio de respetar, evidentemente, de estar sometido a los propios actos. La Administración no puede, porque entonces esto sería un auténtico cachondeo. Las Administraciones harían en cada momento y en cada lugar lo que quisieran, y eso no se puede hacer. Ustedes quieren hacerlo porque no están gobernando. Si ustedes estuvieran gobernando, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría, señora Olivares y señora Leiva, porque cuando uno está gobernando no le queda otro remedio, si quiere ser responsable y quiere ser respetuoso con la ley, que estar sometido al principio de la ley, al que estamos sometidos, por cierto, todos los españoles, estar sometidos a ese principio. ¿Qué ocurre? Que cuando se está en la oposición, cuando cada vez hay más cerca unas elecciones y cuando lo que se quiere es sacar rentabilidad política, utilizando las situaciones desgraciadas de los demás, entonces es cuando uno se desmarca, señora Leiva, porque yo en su intervención, hombre, creo, usted no lo va a reconocer, pero le ha costado a usted un poquito de trabajo intentar justificar lo que no tiene justificación. Porque, hombre, que diga usted que hace 8 años usted aprobó eso y esté muy orgullosa del pliego de condiciones y después diga usted que el pliego de condiciones ya le da igual y que usted ya vota lo que considera oportuno, hombre, me parece como mínimo que, señora Leiva, muy poco serio. Por consiguiente, ustedes se podrán empeñar en lo que quieran y la señora Olivares decir, porque ha leído una sentencia, que a partir de mañana el alcalde tiene que... Pero la realidad es que vamos a estar aquí 1 hora y media discutiendo un punto, o las que sean necesarias, y todos ustedes saben que el acuerdo que aquí ustedes van a aprobar, porque lo van a aprobar con su mayoría, es nulo. Y por consiguiente, como es nulo, y lo dice una ley que también está por encima de lo que ustedes piensen, que es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señora Leiva, se les recuerdo que lo dice el artículo 62, lo mira usted después y se entera, pues es nulo. Por consiguiente, como es nulo, estamos haciéndole perder el tiempo a mucha gente y nosotros mismos, porque somos tan sumamente obcecados que intentamos sobrepasar cuando nos conviene y darle una vuelta y una treta a la ley y a lo que nos dé la gana. Nosotros para adelante, pero sin mirar nada más que ni a un lado ni a otro, así, con los ojos tapados. Pero miren ustedes, desgraciadamente, y el alcalde lo ha dicho hace un rato, dirigiéndose a los trabajadores que nos acompañan, ojalá, señora Leiva, no el contrato no hubiera dicho lo que dice, ojalá, pero lo dice. Y la responsabilidad de un alcalde es cumplir, como la de cualquiera que firma un contrato, evidentemente, y que lo aprueba un pleno, es cumplir lo que dice el contrato, aunque no le guste, señora Leiva. La suya es una irresponsabilidad galopante, es ahora decir, donde usted dijo una cosa, decir la contraria. Eso sí es irresponsable, eso sí, señora Leiva. La de un alcalde, lógicamente, por mucho que le pese, es hacer cumplir pues, lo que está escrito, porque, lógicamente, es lo que vincula a las partes contratantes. Y, por cierto, señora Leiva, yo, entre sus intervenciones y sus dudas que le planteo, no solamente a usted le corresponde ser respetuosa con lo que decía el contrato, sino a la empresa. A la empresa también. Y la empresa no ha cumplido lo que dice el contrato. Por consiguiente, las dudas que usted tenga, plantéaselas usted a los responsables de la empresa. Ya se las ha planteado. Yo estoy convencido que usted ha hablado largo y tendido con los representantes de la empresa, porque la empresa, el contrato, igualmente, lo ha obviado totalmente. No solamente por esta cláusula, que lo dice muy claro, competencia exclusiva. ¿Cuál era la obligación de la empresa? Yo se lo voy a decir a mis queridos compañeros de corporación. Cuando sabía que terminaba su periodo de prestación del servicio, porque así se le había comunicado en tiempo y forma legalmente por un acuerdo plenario del mes de mayo del año 2013, tenía que haber despedido a estos trabajadores. El despido de estos trabajadores, señora Leiva, y hombre, yo estoy aquí ahora mismo hablando como político, pero llevo 18 años siendo abogado. El despido de estos trabajadores no vulneraba absolutamente ni un ápice ninguno de sus derechos, ni a la percepción de ningún tipo de percepción pasiva, ni a su derecho a obtener una sentencia favorable en un tribunal. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí el único malo es el equipo de gobierno y el único malo es el alcalde. Pero aquí no se dice ni se habla nada de la estrategia, no de la estrategia procesal que tengan los abogados o el abogado de los trabajadores, la cual yo respeto enormemente porque está en su derecho de tenerla, sino la estrategia de una empresa que se erige en juez y parte, que decide, al terminar una prestación de un servicio, por ella misma, interpreta por ella misma que hay subrogación, ella misma la interpreta, no le pregunta a nadie, ni siquiera lo somete. Y como lo interpreta así, pues dice, bueno, mire ustedes, yo no les voy a despedir. Ustedes
tienen que seguir trabajando, porque lo digo yo, empresa, el día 1 de enero, en el ayuntamiento, porque ya está, porque así se lo digo yo. Y entonces, pues yo no les voy a despedir. No les voy a despedir, pero sin embargo, los voy a dejar dados de alta en la Seguridad Social, cosa que es lo que usted pregunta, y le dice usted al alcalde que por qué están estos trabajadores dados de alta a la Seguridad Social. Pregúnteselo usted a la empresa. ¿Por qué estos trabajadores, si ha visto usted el contrato, su contrato de trabajo, le dirá qué persona firmaba ese contrato de trabajo? Porque tenía poderes y estaba autorizada por la empresa. Por consiguiente, como a todo. Por consiguiente, señora Leiva, no haga usted preguntas a quien no le puede contestar. Pregúntele usted a quien tiene la potestad de hacerlo. Quienes contrataron a estas personas son quienes debían de despedirlas. Y ese despido, repito, no afectaba para nada a sus futuros derechos. Porque si en el mes de junio, o cuando sea, un tribunal en una sentencia le da la razón, este ayuntamiento hará lo que diga la sentencia judicial. Hará lo que diga la sentencia judicial. Pero, desde luego, lo que este ayuntamiento no va a consentir es que sea ni una empresa concesionaria de un servicio, por mucha empresa mixta que sea, ni nadie más el que interprete cómo hay que hacer estas cosas. Y, lógicamente, le voy a decir a la señora Olivares, que preguntaba también, en aras a esa responsabilidad a la que yo me estoy refiriendo, ¿por qué en la comisión informativa el Grupo Popular se abstiene? Pues mire usted, señora Olivares, se abstiene, entre otras cosas, porque hace lo que ustedes no son capaces de hacer. Ustedes últimamente están, y en ese sentido yo sí quiero también elevar una lanza en favor de los técnicos de este ayuntamiento. Ustedes últimamente están utilizando los informes de los técnicos del ayuntamiento, porque a mí me hace mucha gracia. La señora Leiva a veces se agarra a los informes o a unas indicaciones que se le han hecho desde determinadas áreas del ayuntamiento, pero luego, lógicamente, hay otros informes que absolutamente se los salta a la torera. Y miren ustedes, yo creo que los políticos, que somos políticos, que no somos juristas, lo mínimo que tenemos que hacer, lo mínimo, es respetar los informes de los técnicos, que podrán acertar o no podrán acertar, pero son las personas que de forma independiente y objetiva nos dicen a los políticos qué es lo que debemos y no debemos hacer. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, y otra cosa es que esos informes sean vinculantes o no vinculantes. Pero ustedes los toman, pues, sinceramente, como les da la gana. Se agarran a los que quieren y a los que no, pues dicen que no les gusta, que busquemos informes externos, que no les parecen convenientes. Y, efectivamente, la abstención venía dada porque en aquel momento no había informes técnicos. Estos 4 informes, que forman parte del expediente, no estaban entonces. Y para que se vea que la intención de este equipo de gobierno este equipo de gobierno no está en contra de nadie, y, por supuesto, de ninguna de esas personas que hay sentadas. Por supuesto que no. Pero tenemos que adoptar, por muy a mi pesar que sea, y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Y, desgraciadamente, tenemos que tener las espaldas demasiado anchas, para tener que aguantar, lo cual nos corresponde por nuestra función de políticos, para tener que aguantar críticas por unas malas actuaciones de otras personas que no somos nosotros. Y en este caso yo lo acabo de dejar muy claro, por malas actuaciones que son de la empresa. Y por estrategias jurídicas que están, en algunos casos voy a decir, que están creando serias dudas en algunos de estos trabajadores. Serias dudas. Porque miren ustedes, aquí estrategia jurídica utiliza todo el mundo, la utiliza todo el mundo. Y es una estrategia política intentar hacer aparentar a un tribunal que, como continúo dado de alta en la Seguridad Social, aunque no trabajo, cosa que es bastante grave, pero, en fin, la Inspección de Trabajo dirá lo que tenga que decir, aunque no trabajo, y que no he querido acogerme a los derechos pasivos a los que tengo derecho, cosa que es totalmente compatible, porque, mire usted, yo no conozco a ningún trabajador, y esto es una cuestión jurídica clara que la conoce cualquiera, yo no conozco a ningún trabajador que haya sido despedido de forma improcedente, que es el motivo de la demanda de estas personas, que haya estado, hasta que han dictado la sentencia, haya obtenido su prestación por desempleo y eso le haya supuesto que el juez no haya fallado a su favor. Si hay despido improcedente, hay despido improcedente, independientemente de que yo me tire 1 año, 6 meses o el tiempo que sea cobrando mi prestación por desempleo. Y el despido no quita en absoluto ni un derecho pasivo ni supone ningún tipo de cuestión. Y ese trabajador, si es readmitido, tiene que cobrar su salario de tramitación y todo lo que le corresponde. Pero mientras está desempleado, para eso está la prestación por desempleo. Pero bien, aquí parece que algunos, en su estrategia, lógicamente, pues claramente aconsejan a los trabajadores, y cada uno es libre de hacer lo que quiera, aconsejan a los trabajadores porque aquí lo que hay es que aparentar al magistrado de lo social, es que aquí
no hay nada, ni prestación, ni nada. Y, lógicamente, que yo estoy dado de alta porque sigo siendo trabajador de un servicio y por eso no me han dado de baja. Así que, lógicamente, aquí, compañeros de corporación, el dedo no lo chupamos ninguno. No se crean ustedes que algunos nos chupamos el dedo. Y estrategia, lógicamente, la tiene que tener todo el mundo. Pero fíjense ustedes, yo incluso hasta la estrategia de su abogado me parece correcta, porque cada uno tiene derecho a defenderse como considere oportuno. Pero lo que no se puede es salir a los medios de comunicación a decir lo que no es. Y por consiguiente, y con esto voy acabando, ese es el motivo, no otro, un motivo legal, un motivo jurídico, un motivo de estar sometido a un principio de legalidad al que todos estamos sometidos, señor Olivares, no al principio de... la Constitución, busque usted la Constitución y diga usted dónde está el principio de voluntad política. Cuando usted me encuentre ese principio que diga que la voluntad política está por encima de las leyes y de lo que digan las normas, pues entonces yo le daré la razón. Pero no es así. Por consiguiente, este acuerdo es nulo y nosotros no podemos, una vez que están iniciados los procedimientos judiciales, allanarnos porque lo prohíbe la Ley de Procedimiento Laboral. Es que lo prohíbe expresamente y hay un informe jurídico que así lo dice. Por consiguiente, vamos a dejarnos de darle falsa salida a las personas, vamos a ser claros con ellos y decirle qué derechos son los que tienen y lo que pueden hacer y, lógicamente, vamos a dejar de engañarlos y de buscar nada más que culpabilidades políticas, porque ustedes, como están en la oposición, por eso hacen lo que hacen. Si estuvieran en el Gobierno, desde luego, seguro que no. Gracias, señor jurado. Tiene la palabra el señor Mendieta. Evidentemente ha sido muy ilustrativo la lectura del artículo por el cual el Partido Popular quiere hacer ver que el pliego de condiciones impide que los trabajadores puedan seguir trabajando en el ayuntamiento. Yo creo que ha sido muy ilustrativo porque lo que se dice en el mencionado artículo es que el ayuntamiento no adquiere compromiso ni obligación. Pero es que lo que no queremos que los trabajadores sigan trabajando en el ayuntamiento por compromiso ni por obligación. Lo queremos desde un punto de vista político. Queremos que sigan, no por compromiso ni por obligación. Imagínense que hubiera habido una empresa con unos trabajadores que hubieran sido un desastre. La empresa hubiera gestionado horriblemente peor de lo que lo ha hecho, los trabajadores no hubieran cumplido con su jornada laboral, las calles hubieran estado sucias y entonces el ayuntamiento hubiera dicho, no, miren ustedes, yo no quiero saber nada de estos trabajadores. Pero es que yo creo que a los trabajadores han sido eficientes y han cumplido con sus obligaciones. Por eso yo creo que no habría ningún problema para que el ayuntamiento, sin someterse a ningún compromiso ni a ninguna obligación, pues lo aceptara. Efectivamente, llevaba razón la señora Leiva cuando decía que si se creó la empresa, si estábamos aquí en estos momentos, era porque el PA propuso la formación de la empresa mixta. Efectivamente, lleva razón. Lo que es una lástima es que el ayuntamiento no haya utilizado ese poder que se dio en ese momento a la empresa mixta para solucionar este problema y que hoy, 27 de marzo, estemos aquí cuando teníamos que haber estado hablando de esto el 27 de marzo de 2013, hace un año. Y es una lástima que diga el señor jurado que en la pasada comisión en la que se trató este asunto, pues no se tenían los informes técnicos. Mire ustedes, es que los informes se tenían que haber tenido hace un año. Y es más, haberle facilitado a los trabajadores esos informes técnicos. ¿Por qué? Para que hubieran montado bien su estrategia, sabiendo cuál era la opinión de los técnicos municipales. No pedir los informes a los técnicos, vaya a ser que se enteren los trabajadores para que ellos argumenten en función de echar para atrás o al menos presentar otros informes contradictorios. Yo entiendo perfectamente que la defensa, que el sindicato que lleva la defensa, pues hoy en este pleno no va a poner encima de la mesa sus informes técnicos, que sin duda los van a aportar en el juicio. Entiendo perfectamente que el sindicato no ponga encima de la mesa las sentencias que van a argumentar para conseguir la subrogación. Lo entiendo perfectamente, porque si el sindicato hubiera puesto encima de la mesa esa documentación, pues se la hubiera estado facilitando a las personas que no quieren la subrogación. Entonces, yo lo entiendo perfectamente, pero lo cierto es que hoy votamos en función de unos informes técnicos muy concretos, que los informes son negativos y que posiblemente el señor Robles le venga muy bien que se vote hoy a favor y que mañana llame al señor Lillo,
que ustedes conocen, y tengamos la nulidad del acuerdo más rápida de la historia de la provincia de Jaén, y que después posiblemente el propio ayuntamiento en el juicio argumente que, miren ustedes, ha habido este acuerdo plenario y la subdelegación del Gobierno ha decretado la nulidad. Por eso yo no me voy a alargar más. Yo creo que hay tiempo para que este asunto se trate nuevamente en el Pleno, aportando informes y sentencias que sean valoradas por los técnicos municipales, porque estoy absolutamente convencido que la aprobación, y no dudo de la buena fe del partido proponente de este asunto, yo creo que lo hace con toda la buena intención del mundo, pero creo que tal y como están planteados los informes técnicos, no va a conducir absolutamente a nada, incluso puede ser hasta que perjudique en el sentido de que después la nulidad sea argumentada por la defensa del ayuntamiento cuando llegue al juicio. Creo que con voluntad política se podía haber solucionado este problema perfectamente, y sí creo que para que este punto tenga validez y no sea anulado dentro de unos cuantos días, es preciso que venga el expediente montado de esta forma. El Grupo Andalucista, tal y como ha venido repitiendo en numerosas ocasiones, el Grupo Andalucista se va a abstener en este punto, no porque no estemos de acuerdo con la subrogación, sino porque pensamos que la subrogación de esta forma no se consigue. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en la intervención del señor Jurado hemos estado escuchando cómo continuamente hacía alusión a la división de poderes, pero a través de sus palabras usted ha matado a Montesquieu, es que se lo ha cargado. Hombre, antes de que se adopte el acuerdo, que presumiblemente va a ser favorable a la subrogación, usted ya está diciendo que es nulo. Creo que ni a usted ni a nadie de este Pleno le corresponde si es nulo o no es nulo. Evidentemente, hay un informe técnico que, recordamos, no son vinculantes, un informe técnico contrario a la subrogación. Pero también hay otro informe técnico que ya se ha aludido aquí por parte de la portavoz del Partido Socialista, donde se dice que la jurisprudencia y las sentencias son cambiantes y contradictorias. Por tanto, si eso es así, es decir, se puede hacer de una manera o de otra, ¿qué inconveniente hay en la subrogación? Y vuelvo a reiterar, ¿qué inconveniente hay en esa subrogación hasta tanto se cree, por ejemplo, una empresa municipal, como nosotros proponíamos y está aprobado? Todavía tampoco han aclarado ustedes por qué se abstuvieron en esa votación. Porque no votaron en contra, se abstuvieron. Bueno, pues nosotros seguimos diciendo eso. Y ya digo, nosotros creemos que esta decisión que se adopta cabe dentro de la legalidad, porque los tribunales han dictado sentencias en un sentido y en otro, está dentro de la legalidad y, por tanto, a nosotros nos corresponde decir si es nulo o no es nulo, solamente adoptar el acuerdo que corresponda. Y a mi anterior intervención se me olvidó decir que nosotros vamos a votar favorablemente la subrogación de los trabajadores de Endesa. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Bueno, yo voy a intentar obviar e ir a lo importante, que es lo que vengo haciendo en las intervenciones previas acerca de este asunto, y a tratar este asunto y obviar todos los ataques, la animadversión tan contundente que hoy además están poniendo de manifiesto los miembros del Partido Popular, del equipo de Gobierno, en minoría, hacia la que le habla, intentando cargar unas tintas que, bueno, cada uno, y además ya con el tiempo, con las negociaciones, con los acuerdos, con el saber estar en los sitios y en cada momento donde corresponde, pues se ponen en su sitio. Por tanto, yo no voy a perder ni un solo segundo en contestarle a usted, señor Jurado, que es, en este caso, además, un alto responsable del equipo de Gobierno. Un alto responsable del equipo de Gobierno. Eso sí, de incoherencia usted está lleno y usted da buenos ejemplos. Hoy mismo lo daba esta misma mañana a las 9 en el Pleno primero de presupuestos. A mí me va a decir usted que no está, desde luego, en condiciones, que yo mire el artículo 62 de un reglamento, cuando usted esta mañana se ha saltado la torera, no sé si estaba en ese momento chupándose el dedo, como usted dice, o no. Lo que sí le digo es que estaba haciendo una vulneración de derechos de sus compañeros del Pleno de Corporación y haciendo precisamente y votando en un sentido
para que el acuerdo que usted pretendía, que tiene una pretensión favorable de que salga adelante, se vea en la nada, en agua de borraja, en apenas unos meses. Espero que en unos días. Porque usted estaba inculcando y vulnerando uno de los artículos fundamentales. Usted grimía el 92 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y yo le grimía el 43.4. Hable e intercambie información con otros compañeros de corporación que también vienen de largo del Partido Popular. Así de camino distraen un poquito de la atención y no se centran en lo que le estoy diciendo por su bien, para que repase usted también, que repase usted también sus datos. Ustedes solo intentan desviar la atención, porque no tienen argumentación política, porque no estamos hablando de nada jurídico en exclusiva, para eso tiene usted su ámbito profesional. Aquí estamos hablando desde un punto de vista político, porque usted aquí está como concejal, aunque no se sienta como tal por la intervención que ha trasladado. Usted está aquí como concejal y, evidentemente, en la estrategia política y en el posicionamiento político se basa en función de las circunstancias, de los hechos y de los eventos que ocurran en cada momento. Y reitero lo que dije al principio, no es lo mismo ni son las mismas las circunstancias, eso es obvio, laborales, económicas y sociales, que se daban en el 2005 que las que se dan en estos momentos en el 2014. ¿Cómo que no se puede cambiar de criterio? Pues yo niego la mayor. Evidentemente que se cambia de criterio. Se cambia, y máxime si existe una legislación superior a un contrato que lo permite. Y máxime si se tiene contacto y roce diario con las personas que lo están pasando como lo están pasando en estos momentos. Yo en su momento, cuando tuve la responsabilidad, usted también la tenía, me entretuve en que en ese contrato, en ese perfil, todo el mundo que en ese momento natural de años estaba trabajando en el ayuntamiento, no tuviera ni un solo problema a posteriori. Yo ahora no estoy gobernando, usted sí. Y, por tanto, tienen la responsabilidad y debería de haber asumido que esas personas, todas las que estuvieran trabajando y en activo en ese momento, también siguieran haciendo su actividad. Pero ustedes quieren derivar el asunto y, de alguna manera, ocultarlo por esos lares. Pero la realidad es otra. Es que estos señores, todo el mundo tenía que estar trabajando, estos 29 trabajadores, tenían que estar en activo y continuar su actividad desde el día 1. Es que la empresa, la sociedad mixta, está todavía vigente. Es que está viva. Es que esto se demuestra en el registro mercantil. Es que lo otro es una falacia. Y, por tanto, y partiendo de ese punto, no habría mucho más que hablar más que de la actividad diaria que no se está ejerciendo, porque ustedes lo están impidiendo. Y lo están impidiendo y sí que tienen una responsabilidad. La Administración tiene que respetar la unidad de actos, claro. Tiene que respetar los contratos. Aplíquense el cuento en el asunto del vertedero. Háganlo con otras empresas. Tienen un empecinamiento especial con esta empresa, pero no con otras, donde parece ser, como ha dicho la señora Olivares, que puede presuntamente haber algún tipo de interés oculto que no es el momento de sacar a la luz, entre otras cuestiones, porque venimos hablando de ello hace 48 horas y dentro de un ratito también vamos a volver a hablar del asunto. La irresponsabilidad galopante, la suya, señor Jurado, y sobre todo la de sus colaboradores, la de su equipo de gobierno, la de su entorno, no velan por lo que tienen que velar. Usted sí veía la necesidad, la compartía desde el punto de vista de la Hacienda del Ayuntamiento, de la que la gestión fuera indirecta, de que se sacara esa licitación, de que se buscara un socio privado. Ahora, si dice que ha habido una serie de incumplimientos del pliego, y ustedes lo reconocen, será porque no han hecho sus deberes, porque llevan 3 años, llevamos ya para 4, Estamos en la recta final ya, afortunadamente, de esta legislatura, donde ustedes no han hecho cumplir el contrato. Y esa es otra responsabilidad añadida que ustedes tienen, que no han sabido hacer el contrato, no han sabido hacer que se cumpla con las condiciones que se tenían. Solo parece que se aferran a la cláusula quinta, que parece que es la única que les interesa. A mí, por lo demás, y dado que ya se ha puesto de manifiesto en este asunto, hemos puesto en la primera intervención sobre la mesa nuestro posicionamiento con gran nitidez. Otra cosa es que se quiera malinterpretar o entender mal. Yo, con que los demás, no solamente los asistentes, sino el resto de la población, lo entienda, me vale. Sé que su empecinamiento y su tozudez política no le van a permitir entender más allá de lo que le dan y le indican sus responsables de manera partidista desde Jaén o desde el ámbito donde ahora lo enfoquen ustedes.
con la falta de respeto permanente de quienes están en las bancadas, que apenas si están dejando que nos podamos manifestar con total libertad quienes somos, en este caso, otras formaciones políticas que no somos del equipo de Gobierno y del Partido Popular, con la falta de redacción en acta también por parte de las intervenciones que se están llevando a cabo en este salón de pleno, que hay que decirlo, donde hay un desprecio absoluto al posicionamiento de las formaciones políticas. Yo no voy a perder ni un segundo más en decirle que en este caso, por supuesto que sí, vamos a seguir apoyando esta propuesta y vamos a decir y a votar que sí con toda rotundidad. Y ahora usted, que cierra, me llama lo que usted considere oportuno. Yo no tengo que llamarles nada, ustedes se califican solos. Muchas gracias. Bueno, señora Leiva, tiene la palabra el señor Olivares. Muchas gracias, señor alcalde. A mí me gustaría comenzar diciendo, porque voy a puntualizar varias de las cosas que ha dicho su portavoz. La primera de ellas, porque ya he asistido a varios acontecimientos a lo largo de este pleno y, desde luego, no estoy dispuesta a asistir a ninguno más. Y es que estoy cansada que cuando inicio el hilo argumental se me corta diciendo que yo estoy faltándole el respeto a los técnicos y que yo estoy insultando a los técnicos. Y si era poco que tenga que aguantarlo en mi intervención, lo que es ya muy fuerte es que su portavoz lo tenga que decir en su turno de intervención. ¿De acuerdo? Yo, al igual que ustedes, estudian, analizan y ven los informes, nosotros también. Y, evidentemente, podemos hacer comentarios al respecto, con todo el respeto que se merecen los técnicos municipales de este ayuntamiento. Pero, evidentemente, como ustedes comprenderán, desde el punto de vista político podemos hacer los comentarios con respeto que consideremos. Y lo que pido es que se respete ese derecho que tenemos y no se ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Y que se me deje terminar las argumentaciones, les guste o no les guste. Bien, dicho eso y aclarado eso, a mí sí me gustaría comenzar diciendo que me hace mucha gracia el señor Jurado cuando habla de las interpretaciones que hacemos los grupos de la oposición, y especialmente se ha dirigido al Partido Socialista, cuando habla de la interpretación que hacemos de las leyes y que eso tienen que hacerlo los jueces. Me parece que usted o no ha escuchado o no sé, pero claro, no me extraña que usted no se escuche cuando tiene dos personas a su lado continuamente murmurando, que entiendo que no le deja que el eco de mi voz le llegue correctamente.